En el cumplimiento del tiempo, el Señor Jesús fue rechazado por los hombres, ¿no es cierto? Todos lo conocemos. Fue crucificado, obviamente, y en la cruz llevó la carga de cada uno de nuestros pecados, y no solamente los nuestros, sino de su pueblo y de cada uno de los seres humanos. Él fue abandonado por Dios, sufrió la ira de Dios sobre ellos y murió totalmente condenado. Y eso es algo realmente tremendo. Quienes teníamos que haber estado en esa cruz éramos tú y yo. Pero ahí está. Sabemos que al tercer día el Señor Jesús se levantó de entre los muertos como una declaración pública de que su muerte fue aceptada. No cambié ahí está. El castigo entonces de nuestro pecado fue pagado. La demanda de justicia de Dios fueron satisfechas. La ira de Dios fue apaciguada. 40 días después vino la resurrección del Señor Jesucristo y a los 40 días ascendió a los cielos. 3 días resucita y a los 40 días Él asciende a los cielos. Y desde ahí se sentó a la diestra de Dios Padre Todopoderoso y le fue dado el honor y la gloria y el dominio sobre todo. Ese es nuestro Señor, ese es el Evangelio. Y eso es lo que tenemos que tenerlo muy claro. ¿Y qué es lo que está haciendo en este minuto el Señor Jesús? Suplicando por nosotros. Cada vez que caemos, cada vez que no hacemos las cosas que Él espera que sea de cada uno de nosotros, cada vez que nos desviamos, cada vez que sucede alguna cosa, y yo estoy seguro que debe tener cualquier trabajo, porque a veces nosotros actuamos, caminamos nomás y no nos damos cuenta de todo cómo está el Señor mandando sus ángeles para cuidarnos, para ayudarnos, para bendecirnos, qué sé yo. Estas son las buenas noticias, como decía, ¿ya? Y durante estos días hemos estado mirando sobre el Evangelio, que era lo que queríamos rescatar. Pero sigo todavía pensando en esto. Tenemos que entrar un poquito más adentro. Porque a veces muchas personas escuchan el Evangelio, la buena noticia de que hay que aceptar lo que Jesús hizo para que nosotros podamos quedar limpios de nuestros pecados. Hasta ahí vamos súper bien. Pero muchas veces hemos visto que la respuesta al Evangelio es una respuesta, como dijéramos así, de repente casi sin contenido, hablando en serio, ¿ya? Porque ¿cómo debería dirigir el que evangeliza a la persona desesperada cuando clama, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Saben? A veces no nos fijamos en algunas verdades importantes. Vamos a leer 2 versículos de la Biblia. Uno está en Marcos 1, 14 y 15. ¿Ya? Marcos 1, 14 y 15, que dice de esta manera. ¿Leamos todos juntos? Mas después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino y diciendo, el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed al Evangelio. Hermanos, aquí hay una palabrita sobre la cual estamos basando lo que quiero compartir hoy día con ustedes. El arrepentimiento. Dice, arrepentidos y creed al Evangelio. Nosotros nos quedamos en el creer el Evangelio, pero no hay arrepentimiento. Es un gran problema. Y quiero invitarles que lean Hechos 17:30 también. Hechos 17:30. Leamos. Empero Dios
habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia, ahora denuncia a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. ¿Qué les parece? Parece ser que nosotros nos hemos llegado tanto a predicar el Evangelio, la buena noticia, que hay salvación, que se nos olvida esta parte que es básica, primero antes que, ¿no es cierto?, el arrepentimiento. Y entonces podemos decir que la Escritura es clara. Las personas deben arrepentirse y luego creer al Evangelio. Pero nosotros no cumplimos todas estas dos fases. Y yo tengo que culparme a mí mismo, porque yo soy profesor de hacer obra personal, ¿no es cierto? Y justamente lo que más hablamos es del Evangelio mismo, ¿ya? Y no nos damos cuenta, indudablemente, que el Señor está obrando. Y hay personas que aceptan a Jesús y gloria al Señor por ello. ¿Ah? Cuando Jesús vino a Israel, no le rogó que abrieran sus corazones y permitieran entrar a Jesús, ni les hizo repetir alguna oración cualquiera, especialmente la oración del penitente, que es la que nosotros usamos normalmente. En cambio, le mandó que se apartaran del pecado y creyeran luego al Evangelio. Eso tiene que quedar muy, muy claro en cada uno de nosotros. Por lo tanto, lo que hacemos hoy día, y quiero hacer hoy día, es un llamado al arrepentimiento. Y este debe ser permanente e inmutable, no lo podemos cambiar. Es algo que tenemos que entender. El arrepentimiento debe ser parte así de nuestra vida diaria. ¿Ah? Debe entender que el mandato de Cristo al arrepentimiento y la fe sigue siendo aplicable a nosotros. Él lo predicó hace 2000 años atrás. Pero en el día de hoy también nosotros debemos entrar en esta parte, en este punto importante del plan de salvación. Hay que arrepentirse para luego creer. ¿Ya? Y podríamos decir, como en un grito así, arrepiéntanse y crean, ¿eh? Es el llamado del Evangelio de ayer, hoy y siempre. No debiéramos nosotros dejarlo simplemente al simple arbitrio de la persona. Por eso será que muchas personas dicen aceptar a Jesús y se sientan en las bancas y luego de repente desaparecen y nunca más volvieron. ¿Fue realmente una salvación completa? ¿O solamente tienen una parte del mensaje? Tenemos que detenernos un poco y pensar en esto. Los apóstoles reforzaron esta verdad y la proclamaron con valentía después de la resurrección del Señor Jesucristo. Observemos las declaraciones del apóstol Pablo. Ahora vamos a ir a Hechos 20, Hechos capítulo 20, versículos 20 y 21. Como nada que fuese útil, es rehuido de anunciaros y enseñaron públicamente y por las casas, testificando a los judíos y a los gentiles arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Bien clarito era el mensaje que presentaba, ¿no es cierto? Y era muy, pero muy importante. No tenemos que olvidarlo, por favor. Arrepentirse ante Dios es el llamado de los profetas del Antiguo Testamento. En el Salmo 51:3 dice, porque yo reconozco mis rebeliones, decía David, me parece que es el que hizo. Bien. Y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Se acuerdan? El rey David había pecado con Bathsheba, iban a tener un hijo, ¿se acuerdan? Y cuando se presente el profeta, no me acuerdo el nombre en este minuto, ¿ah? Natán se presenta delante de él y le cuenta una historia y dice él, ese hombre es digno de muerte, dice, y el profeta dice, tú eres ese hombre. ¡Ay! Y cayó de rodillas y pidió perdón. ¿Ah? Pero había escrito ya este salmo, y porque dice, porque yo reconozco mis rebeliones.
¿Alguna vez hemos pensado en que por ahí tenemos que partir nuestro evangelio? Parece que muchas veces las personas a las cuales llevamos los pies de Jesús, nunca le hacemos reconocer sus rebeliones que han tenido para con Dios. Por lo tanto, no tienen de qué salvarse, porque no creen que tienen nada que arrepentirse. ¿Ya? Y ese es, en el Antiguo Testamento los profetas hacían exactamente eso. Mostrarle el arrepentimiento para luego mostrarle la salida de aquello. Y eso tenemos que lograr entendernos. Arrepentirse también era el llamado que hacía, ¿no es cierto?, Juan el Bautista. En Mateo, busquemos Mateo 3, 1 y 2. Veamos. Y en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, ¿no? Y diciendo: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Se acuerdan? Y muchas veces hablaba a las personas, decía: ¿qué nos fascinó para que vinieran a arrepentirse? ¿No? O sea, realmente él los trataba duramente a las personas, pero todos venían a ello. Y obviamente arrepentirse ante Dios era también el llamado de los apóstoles. En Hechos, busquemos Hechos 2, 37 y 38. Hechos 2, 37 y 38 dice, todos leyendo: entonces, oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu. ¿Qué les parece? ¿Ah? Está clarito ahí: arrepentidos, luego bautícense, o den testimonio de lo que hizo Jesús en la cruz, ¿no es cierto? Y para el perdón de los pecados, y luego vas a recibir el don del Espíritu Santo. Y por lo tanto, también era el llamado que hacía nuestro Señor, el Señor Jesucristo. Y vamos a otro pasaje, Mateo capítulo 4, versículo 17. Mateo 4, versículo 17. Leamos, por favor. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Vean ustedes. ¿Y cuál era lo que le recuerda el Señor a la iglesia de Éfeso, allá en Apocalipsis 2.5? ¿Podemos buscarlo? Apocalipsis 2.5. Apocalipsis 2.5 dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete ya las primeras obras, porque si no, vendré presto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. ¿Se dan cuenta? El arrepentimiento es una parte bien esencial en la predicación del Evangelio. Y obviamente nosotros tenemos que darnos cuenta que también cada vez que leemos sermones, qué sé yo, siempre en las confesiones que están escritas ya como Westminster y otras, ¿no es cierto? Siempre los predicadores, los misioneros, todos, que fueron fructíferos, partían con el arrepentimiento para llegar al Evangelio. ¿Qué les parece? Es algo realmente tremendo. Creo que el arrepentimiento y la fe obviamente son deberes sagrados y también gracias inseparables. No las podemos romper así. Y eso es algo realmente tremendo. ¿Ya? Por lo tanto, las características esenciales del arrepentimiento genuino, ¿cuáles podrían ser? Puesto que el llamado del arrepentimiento es una necesidad absoluta en la proclamación del Evangelio, necesitamos tener una comprensión correcta de la naturaleza del arrepentimiento y su manifestación en la conversión genuina. Vamos a
a enumerar algunas características, pero solamente yo quiero tomar 3 de esas. ¿Ya? Miren, primera cosa que debieran haber, las voy a nombrar primero, pero voy a tomar 3 de ellas. Cambio de mente, tenemos que pensar diferente. Tristeza por el pecado, y reconocimiento personal y confesión del pecado. Hay más, la otra, les voy a leer la otra. No sé si la trataré en otra oportunidad, pero por si acaso, apartarse del pecado, que sería lógico. Renuncia a la propia justicia, a las buenas obras. Volverse a Dios en sumisión obediente. Obediencia práctica. Continuidad y profundización de la obra de arrepentimiento. Qué tremendo, ¿eh? Por eso vamos a ver sobre el cambio de mente. Cómo tiene que ser cambiado cada uno de nosotros. Y eso creo que es muy importante. El arrepentimiento, entonces, siendo una obra divina, ¿no es cierto?, implica un cambio radical en la percepción de las cosas y de su visión de la realidad. Miren, en el pasado cada uno de nosotros tenía como un montón de cosas. Todas estas cosas eran posibles de hacer. Sabíamos que había algunas de las cuales podríamos hacerlas, aunque tenían bastante posición como casi pecaminosa, pero las tolerábamos. Y la otra, hay una que no lo haríamos nunca, jamás. Pero después que aceptamos a Jesús, empieza a cambiar esta apreciación. Lo que antes ya estaba más o menos gris, digamos así, se torna oscuro. Y entonces lo que crece es todas aquellas cosas que yo no debiera hacer. Mientras que otras empiezan a entrar en esto. De todas estas cosas voy a preguntarle al Señor, ¿es correcto que yo siga haciéndolo? ¿Es correcto que yo siga viviendo de esta manera? ¿Se dan cuenta? Es sumamente importante que podamos entender. Pero eso lo tenemos que hacer aquí. Hermanos, cuando nosotros involucramos nuestra mente en las cosas espirituales, porque vamos entendiéndolas. Vamos a usar eso, entender, comprender, saber, incluso indagar. Todo eso tiene que ver. Tenemos que, cuando vamos leyendo la Biblia, debemos dejar que la palabra nos hable a cada uno de nosotros. Y vamos hasta que vamos entendiendo las cosas. No solamente leerlas por leerlas, sino que leerlas con comprensión. Y así la mente del pecador va a empezar a cambiar. Y su visión de la realidad se altera de una manera drástica, totalmente. Hay cosas que yo nunca debería hacer, ¿no es cierto? Y ante todo, obviamente aquellas que tienen que ver con respecto a Dios, con el pecado e incluso con el camino de salvación. Eso es algo así. Antes de la conversión, entonces, tenemos el entendimiento entenebrecido. Está como oscurecido un poco. Buscamos, por favor, Jueces 17:6. Jueces 17:6. La persona no convertida, vamos a dar una explicación para esto, la persona no convertida tiene una visión completamente distorsionada de la realidad. Como hablábamos mediante en el auto cuando estábamos ahí viniendo para acá, ¿se acuerdan? Hablábamos de hoy por hoy, una conversación estábamos hablando de una niña que tenía una pareja. Y hablamos que normalmente las palabras para ser pareja en este minuto es que ellas son personas que tienen una vida sexual también. Ya no es pololeo, es algo más que eso. ¿No es cierto? Entonces, vamos arreglando, poniendo las palabras y las vamos haciendo un poco diferentes. Y a veces, hoy por hoy, cuando alguien dice, esta es mi pareja, ¿qué significa? Que están conviviendo, prácticamente. Eso tenemos que dejarlo clarito. Por más que uno diga, no, pero es mi pareja en el sentido de pololeo, qué sé yo, no, diga que es pololeo entonces. Si no, ¿para qué lo pone medio ambiguo así? No. ¿Ya? Veamos qué pasa en estos días. Pensar en estos días lo mismo que pasaba en el pasado, por si acaso. Leamos. En estos días no había rey en Israel y cada uno hacía como mejor le parecía. ¿No creen ustedes que esta es la filosofía del día de hoy? Cada
cada uno hace como mejor le parece. Y lástima que a veces nuestro pensar, nuestra forma de ver las cosas es bastante entenebrecido. Es como cuando uno se ríe con los chistes que hacen los humoristas. Muchas veces los chistes normalmente los chistes son de doble sentido. Nunca tienen una sola. Yo por eso cuando aparecen en la televisión los humoristas, yo cambio la tele. No me interesa saber cómo van a decir sus cochinadas. Mejor dicho de esa manera. Busquemos Proverbios 14, 12. Porque eso es más o menos la filosofía del día de hoy. Veamos. Hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin son caminos de muerte. ¿Qué les parece? La palabra es clarita sobre lo que nos está hablando. Nuestras opiniones a veces, la verdad es que opinamos pensando en nosotros, pero a veces no estamos opinando de acuerdo a lo que la palabra nos enseña. Y por lo tanto podemos decir que nuestras son vanas opiniones. Y eso tratamos por todos los medios, sustituyen el reconocimiento de la depravación de la naturaleza humana y la absoluta miseria de sus obras. Porque eso es así. Realmente las obras nuestras muchas veces son simplemente algo sucio, algo que no debiéramos vivir de esa manera. Pero a veces no entramos en ese conocimiento, sino no, yo vivo a mi manera, yo hago las cosas como se me ocurren. Fíjense en esto, su arrogancia, la seguridad en sí mismo, la independencia que sustituye la verdadera humildad. ¿Qué significa ser humilde? Entonces, someternos, ¿no es cierto? Y incluso una persona tiene que ser falta de confianza en sí mismo. Yo creo que para muchas cosas tenemos que tener mucha confianza para realizarlas, para hacerlas. Pero en las cosas espirituales tenemos que nosotros decir, no, estoy caminando. En el mundo podemos caminar, como dice, a ver, se dice de esta manera, tengo que vivir y planear como si el Señor viniera en 2000 años más. Pero el día de hoy, ¿no es cierto?, debo vivir como el Señor me enseña en su palabra. Es lo que correspondería acá, porque muchas veces no se siente dolor por el pecado. Y obviamente estamos tan lejos de Dios, no dependemos de Él para nada. Y por lo tanto, ¿cómo vamos a recurrir a buscar para recibir el perdón de Dios? Imposible, ¿no? Esto tiene que ver con que Él también, entonces, decide confiar, cuando se arrepiente, decide confiar en la misericordia de Dios y en su persona y en la obra del Señor Jesucristo. Y eso determina que de ahora en adelante yo voy a hacer su voluntad. Y eso es sumamente importante. Vamos a Hechos, capítulo 9, versículos 3 y 8. Vamos a hablar del caso de Saulo de Tarso. Vamos leyendo, vamos a leer de 3 al 8, pero vamos a ir leyendo. Y yendo por el camino, aconteció que llegando cerca de Damasco, súbitamente le cercó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Y el versículo que sigue dice, él, temblando y temoroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice, levántate, entra en la ciudad, y se te dirá lo que te conviene hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad, la voz, mas no viendo a nadie.
Entonces Saulo se levantó y abriendo los ojos no veía nada. Así que llevándole con la mano, metiéronle en Damasco. ¿Se fijan ustedes? Aquí el llamado era del Señor. ¿Y qué pasó? Él tuvo que, el Señor tuvo que rendirse ante nuestro Dios. Pero vamos a Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8. Ahora es el mismo Pablo, ¿no es cierto?, que tenía un norte, perseguir a los cristianos. Y el Señor ahora le llama, es lo que vimos recién. Y ahora, de ahora en adelante, ¿qué pasa en la vida de él? Y este es el testimonio que él da en Filipenses 3, 7 y 8. ¿Leemos todo? Pero las cosas que para mí eran ganancias, él las reputado pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aún reputo todas las cosas pérdidas por el evidente conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y téngolo por estiércol para ganar a Cristo. ¿Qué les parece? Hubo un cambio de mente. Y es lo que a veces como cuando predicamos el Evangelio, nos vamos directamente a la buena noticia de que hay un Salvador. Pero no le decimos por qué Él necesita ese Salvador. Y por lo tanto, si no le explicamos lo que necesita hacer antes, ¿cómo puede ser fiel después de haber dicho yo recibí a Jesús? Y por eso hay muchas personas que creen que por haber levantado la mano, que por haber tenido una oración, son salvados. Y es porque nunca se arrepintieron de su pecado. Ahora, el arrepentimiento también trae entonces tristeza por el pecado realizado. Uy, hermano, esta parte que es difícil. O sea, no sé si la han vivido, pero si no la han vivido, es horrible sentir esa tristeza porque haber pecado del Señor. El arrepentimiento bíblico no solo implica un cambio de mente, como estábamos explicando, sino además un dolor genuino por el pecado. Vergüenza, incluso un sano odio y aversión hacia el pecado y hacia nosotros mismos. ¿Cómo pude hacer esto? Debería ser nuestro pensamiento. Yo recuerdo muy bien que hace ya varios años atrás, estaba haciendo un trabajo ya, y de repente me doy cuenta que había cometido un error con un dinero que estaba allí. Y me entró un miedo tan grande por lo mal que yo lo había hecho. Fue tanto que me quedé mal, muy mal. Pedí perdón, que sí, volví a repetir, y había simplemente hecho una mala suma. ¿Ah? Pero estaba tan mal que no lograba ver que había hecho algo malo, o sea, mal la suma. Pero yo era culpable de por qué me estaba quedando con un dinero que no me correspondía. Y eso es algo realmente tremendo. ¿Ah? Por eso uno tiene que llegar a sentir aversión hacia el pecado. Vamos nuevamente a Jeremías 3:25. Jeremías 3:25 dice: yacemos en nuestra confusión y nuestra afrenta nos cubre. Ya está ahí en una parte. Pero esta es la parte que me interesaba más del versículo. ¿Veamos? Porque pecamos contra Jehová nuestro Dios, y nosotros y nuestros padres desde nuestra juventud y hasta el día de hoy, y no hemos escuchado la voz de Jehová nuestro Dios. ¿Quién está hablando? Jeremías está dando este mensaje al pueblo. ¿Ah? Que nosotros y nuestros padres, miren, dicen, desde nuestra juventud hasta este día, no hemos escuchado la voz de Jehová nuestro Dios. O sea, ¿cuántas veces él llegaba con su mensaje y no lo creían?
Podían creer todo lo que los demás decían, pero el mensaje que daba Jeremías no lo creían. Y pensaban que el único mensaje en ese tiempo que era correcto era el de Jeremías, no eran los otros. Entonces algo realmente tremendo. Hermano, esta manera de hablar parece ser fuera del lugar. A veces hemos orado de esta manera. ¿Se acuerdan la oración que hizo Nehemías? Que estuvo prácticamente como 6 meses orando. ¿Ah? Porque allá en los sepulcros de sus padres estaban destruidos. La ciudad de Jerusalén destruida. Estaba todo y él oraba y oraba y oraba y confesaba el pecado del pueblo, ¿no es cierto? ¿Y cuántas veces lo debe haber hecho durante esos 6 meses? Mucho. Y en su corazón le dolía. Y a veces justamente estamos ahí, podemos decir así, tratando de un punto. A ver, necesitan algo. Ya. A veces no oramos pensando en todo lo que ha pasado, los pecados cometidos por anterior. De esta manera parece que fuera de lugar en nuestro mundo de hoy, ¿no es cierto? No es la forma normal. Estamos a veces dentro de la comunidad evangélica invadidos por la psicología de la autoestima. Y esto es algo realmente tremendo. Pongámosle, hablar de aflicción por el pecado que he cometido o por las cosas que hago. ¿Quién habla de eso? Ahora es que hay que sentirse feliz, hay que sentirse contento. ¿Cómo se le puede ocurrir? ¿Ah? O vergüenza por lo que en algún momento realizamos y fue contrario a la voluntad de Dios. ¿Y vergüenza sentimos? Ah, no, si todos nos presentamos así, tan sueltos de cuerpo, ¿ya? O incluso, a veces no sería bueno que cada uno de nosotros pensara, ¿alguna vez usted ha sentido odio de sí mismo por las cosas que ha hecho o que hizo? Y es algo realmente tremendo, pero así está, hermano. Hermanos, tenemos que reconocer que es una verdad bíblica esto del arrepentimiento y por lo tanto es una parte esencial del arrepentimiento genuino, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y es lo que debiera pasar en cada uno de nosotros. Esta enseñanza del Señor Jesucristo y el apóstol Pablo dan clara evidencia de esta verdad. Vamos a buscar Lucas capítulo 18, versículos 13 y 14. Más se publica. Lucas 18, 13 y 14. Lucas 18, 13 y 14. Leamos. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que hería su pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Se acuerdan? La historia es bien clara. Lo anterior había otro que decía, yo no soy como ese hombre que está ahí, qué sé yo, se estaba mostrando lo bueno que él era. Pero este hombre decía, Dios, sé propicio a mí, podríamos añadirle algo, porque soy pecador, porque he hecho cosas contra ti, Dios, ¿no es cierto? Básicamente era eso. Y sigamos el versículo 14. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Y vamos a otro pasaje, en 2 Corintios 7, 9. ¿Qué dice la palabra? Se lo funda los Corintios 7, 9 y el 10 vamos a leer también. ¿Leamos? Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque el dolor que es según Dios obra arrepentimiento saludable,
de que no hay de qué arrepentirse, mas el dolor del siglo o una muerte. O sea, el dolor que el mundo, de alguna, no, el dolor que Dios, no, cuando nos muestra nuestro pecado. Y eso es sumamente importante, ¿ya? Y por último, muy importante es el punto tercero, reconocimiento personal y confesión de pecado. El arrepentimiento bíblico, entonces, siempre implica asumir la responsabilidad de lo que somos y de lo que hemos hecho, obvio, ¿no es cierto? ¿Quiénes somos y qué estamos haciendo? Esta verdad es contraria a las creencias de nuestra cultura contemporánea. Así que nos excusamos y nos justificamos de acuerdo con la cultura popular. ¿Ah? Nunca somos responsables. ¿Ah? Todos lo hacen, ¿no es cierto? Sino que siempre somos víctimas de algún poder maligno. E incluso a veces le echamos la culpa a Satanás. ¿Ah? Es fácil. El que me fascinó y me hizo caer. Yo creo que cuando el Señor toca nuestro corazón y hemos hecho alguna cosa incorrecta, mejor no hablemos. Arrodillémonos y digámosle, Señor, perdóname. Yo creo que es mucho mejor. ¿Ya? Por eso, sin embargo, cuando nos convertimos, nuestro entendimiento sobre esto debe ser alterado totalmente. ¿Eh? Por primera vez en nuestra vida dirigimos nuestro dedo acusador. ¿Se han fijado? ¿Se han dado cuenta de esto, hermano? Ahora yo los quiero acusar a ustedes. Miren, con un dedo estoy acusando. Pero hay tres que me están acusando a mí. ¿Ah? Y a veces cuando acusamos no nos damos cuenta que hay otros más que nos están acusando a nosotros. ¿Ah? Hermano, no dirijamos nuestro dedo acusador hacia los demás, sino que dirijámonos a nosotros. ¿Ah? Con honestidad. ¿Ah? Y luego confesemos nuestro pecado. Debemos acompañar nuestro reconocimiento personal de culpa con transparencia honesta ante Dios y con una confesión sincera de pecado. La palabra confesar viene de una palabra griega que literalmente significa hablar la misma cosa. O sea, estamos de acuerdo con Dios. Dios nos dice que estas cosas son pecados y cuando yo las cometo son pecados también para mí. Estamos de acuerdo con Dios. Y eso es sumamente importante. ¿Ah? Esa es la obra divina de la conversión. Dios abre el corazón del pecador, le habla de su pecado y obviamente después viene el evangelio. Por eso, como decía en un momento por ahí, mientras buscan Hebreos 4:12, por favor, yo que soy profesor de cómo hacer obra personal, yo voy a tener que hacer algunos cambios en mi tema, allá en que le entrego a todos los que hacen obra personal. Porque no nos acercamos por el lugar correcto, nos acercamos simplemente de la buena noticia. Pero tenemos que decirle primero la mala, estás condenado, ¿no es cierto? Y el Señor, justamente, ¿qué dice Hebreos 4:12? Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Y es un versículo fuertísimo, ¿cierto? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos, que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu, y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué le parece? ¿Ah? ¿Y cuál es lo que tendría que ser? ¿Cuál es la obra que debe llegar a permitir que se realice cuando hacemos obra personal? Nada menos que es esta, hermanos. Vamos al Salmo 51:3. ¿Ya? Leímos una parte antes. Salmo 51:3 dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Ese no debiéramos entender que nosotros estamos siempre a punto de caer.
¿Ya? Estamos en la roca, es verdad. Pero si a veces nos dejamos llevar por nuestro deseo, por lo que nosotros pensamos, por lo que a nosotros se nos ocurre, cuidado. Empieza la arena movediza de ahí para allá. Porque seguramente tenemos que llegar a aprender a tener sensibilidad con el pecado. Y obviamente la confesión del pecado es la marca del verdadero cristiano. Es cuando uno dice, me arrepiento, perdóname. ¿Ya? Es algo realmente tremendo. Y es algo que debiéramos aprender. Y que quería ver como última parte, si hemos caído en pecado, tenemos que apartarnos del pecado. Pues, ¿ah? Después de pedir perdón hay que apartarse. ¿Ah? Y empezar a vivir, como dice, implica no solo apartarse del mal, sino que empezar a volverse a la justicia, a las cosas correctas, a las cosas que corresponden. ¿Ya? Aunque los verdaderos creyentes crezcan en su renuncia al pecado, aún será una enfermedad repetitiva en nuestras vidas. Vamos a verla, ¿ah? De una cosa u otra, y tenemos que estar atentos. Todo lo que empieza a oscurecer en nuestro actuar, tenemos que decir alto, detente antes, debo decirlo yo. Y yo a veces yo me reto a mí mismo, ya digo, Ángel, párale, ya, estás caminando por un camino que no corresponde. Y es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. De manera que a medida que vamos pasando, esperamos que sea menos frecuente, o menos pronunciado. El pecado nunca será erradicado por completo. ¿Por qué? Tenemos que esperar la glorificación cuando ya estemos en el cielo. Por eso, ¿por qué pedimos que el Señor venga? Para que nos quite, pongámosle, todas las actividades que tenemos que hacer en la vida, para que no tengamos que estar yendo a trabajar, que no tengamos tantos problemas, qué sé yo, con los presidentes, con toda la gente que está a nuestro alrededor. No es lo más importante. Es porque cuando el Señor venga a buscarnos, por fin vamos a poder caminar tranquilamente así, mirando directamente a nuestro Dios. Porque de ahí en adelante vamos a ser perfectos. Vamos a tener el cuerpo glorificado que el Señor nos va a dar. Y de ahí en adelante el pecado no va a estar tan latente en nosotros, de hecho no va a estar. Sino que ahora vamos a hacer la voluntad de Dios siempre, en todo momento. Hagamos lo que hagamos. Ahí está. Vamos a buscar un versículo más. Ezequiel 36. Ezequiel 36, 25 al 27. Leamos Ezequiel 36, 25 al 27. Y esparciré sobre vosotros agua limpia, y seré limpiado de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Yo daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré vuestra carne de piedra, y le daré corazón de carne. Pondré entre vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos, y guardaréis mis derechos, y los pongáis por obra. ¿Qué les parece? Es una realidad entonces la lucha que tenemos que tener cada uno de nosotros, especialmente pensando en esto, la marca de la conversión verdadera. Si no hay arrepentimiento, hermano, el falso convertido, ¿se han fijado que siempre dicen que la iglesia se reúnen los hipócritas? Y cuando alguien me dice así, yo le digo, en mi iglesia hay espacio para más hipócritas, ¿ya? Porque no quieren, ya necesitamos uno más. Si quieres te invito, ¿ya? Hermano, el falso convertido no conoce esta lucha, porque vive de cualquier manera. Díganme, algunos dejan la congregación por cualquier cosa, ¿no es cierto? Es tan fácil dejar la congregación. Total,
parecía que no hay ninguna... Ponele, si no vamos a trabajar, por lo menos no nos van a pagar ese día, ¿no es cierto? Ya vamos a perder algo. Acá perdemos mucho más que solamente lo de un día de trabajo. Porque, hermano, estamos como perdiendo la presencia del Señor diaria, continuamente, ¿ya? Por eso el Señor, recuerden que nos promete su presencia, ¿ah? Y obviamente espera que nosotros temblemos ante su palabra. Y sobre todo cuando nos muestra el pecado. Porque no sé si les pasa a ustedes, uno va leyendo, hay versículos que son demasiado fuertes de repente. Hay versículos que digo yo, este versículo no debiera estar en la Biblia, porque me está apuntando a mí. Pero tengo que caer en cuenta que yo lo necesitaba. Por eso se hace tan patente en mí. Por lo tanto, es necesario entonces hacer un balance en este sentido. Hermano, cuando presentemos el Evangelio, no solamente presentemos la parte buena del Evangelio, también presenten por qué ese Evangelio es beneficioso para nosotros. O sea, porque nosotros vivimos en un mundo de pecado. Y estamos en pecado y por lo tanto merecemos un castigo por el pecado que nosotros hemos realizado. Ahora, Jesús viene a pagar por nosotros, es verdad. Pero que logren entender primero que la ira de Dios está sobre nosotros. Mientras que ahora está la bondad de Dios, llamándonos al arrepentimiento primero, para después mostrarle el plan de salvación. Y obviamente, como tercera parte, aprender a vivir alejándonos del pecado. Continuamente, una y otra vez. Y eso, hermano, lo necesitamos cada día. Le hago el llamado, por favor, piensen en esto. No basta entregar el plan de salvación. Necesitamos llevarlo al punto anterior, al arrepentimiento. Porque si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Qué tremendo, ¿no es cierto? ¿Y cuántas veces hemos cometido ese error, digamos ya, para no llamarlo pecado? Y a lo mejor yo lo he hecho muchas veces. Y me confieso delante de ustedes. Les digo a las personas, no, Jesús te ama, qué sé yo, todo el asunto. Pero se nos olvida eso. ¿Y por qué no ama? Porque aunque estamos lejos de Él, quiere bendecirlo. Y ahí entonces entra esta parte. Tienes que sentir dolor por las cosas que has hecho. Porque tú estás condenado y necesitas del Señor. Y nuestra vida va a empezar a cambiar, a ser diferente. Que el Señor les bendiga, que el Señor les cuide.